Oigan, chamacos, ya estamos en Debatitlán. Nacho Marván, buenos días. Buenos días, Broso, ¿cómo Nacho. estamos todos? Enrique Jackson. Broso, buen día. Buenos días. Juan José Rodríguez Prats. Broso, aquí ¿Cómo estás? Rafael Cardona, que nos tiene hipnotizados. Rafael Cardona, en el corte, que cuando vio tocar en persona a Ray Charles, a 2 metros de distancia, cuando escuchó en una fiestecita a Carmen McRae, cuando platicó con Bill Evans. O sea, nos tenía con Brigitte Bardot. No sé. Bueno, Brigitte Bardot le dio 3 nada más por derecha. Le sacaron una foto viéndola pasar. Sí. Deja el mito, ya. Parece que le dio 3 pases por Nuestro derecha. buen amigo Cardona ya vive del recuerdo. Saca las fotos que traes ahí en tu iPad donde les demuestras que es cierto. No, no traigo fotos en el iPad. Pero mira, no. Mira, Es problema de Brigitte, finalmente, no tu problema. la verdad histórica no requiere discusión. Es un acto de fe, hay que creer. Mira, Pues el que no quiera creer, que no crea. y estamos en Debatitlán. Ahorita estábamos hablando de una señora, ahorita van a ver de qué vamos a hablar. Van a ver dónde se queda la fe. Y como dijo aquel, y el que no tenga ojos, que no vea. Así es. Pero nos tenía hipnotizados con estas historias maravillosas, con estas vivencias estupendas. Yo les cuento un buena día manera que de estemos empezar el día, ¿no? un día que estemos fuera del aire y les platico sobre otras personas que he conocido en mi vida, como por ejemplo Mariana Gómez del Campo. ¿Tuviste esa oportunidad? Bueno, la vi en la asamblea ¿En serio? antes de los Se la presentó Lía Limón. antes de me la Antes de que presentó. flotara. Cuando hacían busitos. Sí, le vamos a regalar un submarino. Oye, bueno, ese desde luego, pues, a lo mejor no alcanza para tema, o sí, porque como anécdota, pues sería una anécdota así. Tanto como un tema, Si ¿no? nos Porque- ponemos a discutir así, si verdaderamente la caca flota y todo ese tipo de cuestiones. Cuestiones químicas y El físicas. problema- Venimos a hablar de Es una ley física. el problema La es- la física, ¿no? Es una ley física, pero además relativa. El problema es cuando ya no flota. Cuando ya no flota, ese es el problema. Que hay casos Sí, donde se flota, da la sí, situación. no, ya ves. Pero bueno, Pero son cuestiones más digestivas, ¿no? pues mira, yo siento que en las cosas que hemos estado revisando, a mí me gustaría comentar un poco y recibir un poco el comentario de mis compañeros. Feedback. Este asunto que a mí me llevó mucho la atención, que tiene que ver con esto de la ley de víctimas, que finalmente no va a funcionar porque ya empezaron ahí con trucos parlamentarios y errores de redacción, incongruencias entre un texto y el otro, lo que llegó al Senado, lo que llegó a la Cámara. El caso es que la ley de víctimas pues, no pasa de ser un simple enunciado de propaganda, una especie de pago simbólico para los esfuerzos del movimiento del poeta Sicilia y sus seguidores. Y refiriéndonos un poco a este asunto del maestro ahí en lo que yo llamé los anatemas del castillo. Porque a mí me llamó mucho la atención esta actitud de uno de los grupos más visibles de la organización civil en la concurrencia de los fenómenos políticos y el análisis de la cosa pública, que de pronto, como Júpiter lanzando rayos, los partidos políticos no tienen, ninguno de ellos, viabilidad en este país. El señor Peña representa lo peor del pasado. La señora Vázquez representa lo peor del presente. El señor Andrés es un rencoroso incurable que nos va a llevar por un camino de venganzas y de caprichos personales y de mesianismos. Ya nomás le faltó decir mesianismos tropicales. Y el señor Cuadri es un empleado del peor corporativismo corrupto del país. Dicho así, desde la silla gestatoria del castillo, entonces lo único que queda es él o lo que él represente, si es que él algo representa. ¿A ti te parece eso? Bueno, eso es lo que yo escuché. Y su amigo Álvarez y Casa. Bueno, y Álvarez y Casa, que es un hombre que Y no lo hicieron presidente de la Comisión de Derechos. Y Andrés no le hizo caso.
Entonces, yo lo que digo es, bueno, muy bien. Qué vagón de nivel. Todo lo que este movimiento por la paz digna y justa, que todo lo que nos han enseñado y todo lo que han recorrido el país y los testimonios que han levantado de la gente llena de sufrimiento y de dolor y sus caravanas y todo eso, si todo eso no nos está sirviendo, ya no para hacer una ley nacional que busque la reconciliación a través de la justicia para las víctimas, sino, pienso yo, nos estará sirviendo únicamente para establecer un nuevo papado político. No lo sé, pero me parece muy inconveniente ese cortar cabezas a través de una postura individual, negarlo todo y decir, bueno, vamos a las elecciones de la ignominia. No, pues ya ni ignominia, ya ¿qué sería? ¿A qué nos está diciendo el señor Sicilia que nos enfrentamos? ¿Al vacío? Pues a lo mejor esto sería una buena pregunta para todos, porque todos tienen que estar interesados en ese asunto. Por supuesto. A mí lo que me parece es que lo que queda bastante claro después del castillo de Chapultepec es que se habla de una clase política que no ha operado y que no quiere operar. Que estamos haciendo unas elecciones donde no se han tocado los puntos esenciales que nos están ahogando y que cuando se les llama y acuden, porque tenían que acudir al llamado de estar con las víctimas. No creo que les corten las cabezas a los candidatos. Yo creo que sí los cachetean. Bueno, que sí los cachetean públicamente. Primero su besito. bueno, claro. eso es una... Claro. No, pero a ver, mira. Y no a todos. Yo no O estoy sea, tan seguro o de... sea, si te van a dar besito primero, ¿no? Yo no estoy tan seguro de la utilidad de un ejercicio catártico de ese tipo. Creo que, sin embargo, se abrió una ventana de oportunidad. Sí. Yo creo que quedó ahí en el aire lo de el acuerdo, lo de un acuerdo. Se anotó el tema. Sí. Los tres dijeron que estaban de acuerdo. Entonces, si sabes hacer política y quieres hacer política, lo mínimo que te corresponde Adelante. como movimiento es redactar un documento y llevárselo a los Y señores. asumir compromiso. Sí. Y eso no se ha visto. Es decir, ¿cuál es el acuerdo? Porque el acuerdo Bueno, no, abstracto o no sea, existe, yo ¿no? lo propusiste, ¿no? Sí, Entonces a lo sí. mejor traes algo en la cabeza. Sí. Los otros dijeron, si me presentan algo, lo revisamos, lo vemos. Pues entonces la cancha, si quieren que esa catarsis llegue a buen puerto, necesitan presentar un documento. Y ha habido dos ventanas de oportunidad. La primera fue con el presidente. El presidente también tuvo esa ventana de oportunidad de decir, órale, va. No, pero ahorita vamos a la trabajar. ventana de oportunidad está en el movimiento. Ahorita la ventana de oportunidad está en movimiento, desde luego. Y le quedan pocos días. Así es. El balón está en la cancha. Mira, yo recuerdo, Sí. yo recuerdo el Pacto para la Paz y la Democracia del 26 de enero del 94. Se levantó el ZLN, entonces se abrió, se movió todo y se llega a un acuerdo el 26 de enero que firman los candidatos en qué condiciones se va a hacer la elección y eso cambia completamente el escenario electoral. Y antes de declarar la amnistía, antes de declarar... Relativamente es un momento similar, entonces al que le toca poner la carta es al que la propone. Ahora, similar y doble, porque te pregunto, Juan José, ¿qué está moviendo más el suelo político? ¿La reunión en el Alcázar de Chapultepec o Yo Soy 132? Mira, yo te diría que ¿Qué es lo que está preocupando más a la clase política o qué está llamando más su atención? la clase ¿A qué clase política... política te ¿A refieres? la clase política? No, Sí, no, la a clase- uno le puede preocupar más uno. Me preguntaste a mí, Perdón, ¿no? Sí. de acuerdo. Entonces, pues, sí. Pocos tenemos la prudencia para La mesura. La mesura. La soberbia es superflua, la humildad es necesaria. Eso, Ya te convocaron Bueno, a la mesura, ¿eh? a la mesura. A ver, Sí. ¿y qué le está preocupando a la clase política? Las elecciones, el poder. Desafortunadamente es una frase repetida, trillada, pero es cierto. A los políticos, dice les interesa la próxima elección, no la próxima generación. Acabo de leer un folletito muy sabroso de Roger Bartra sobre la transición
Y yo creo que Octavio Paz y Carlos Fuentes y Roger Bartra insistieron en una cosa. Dice, la revolución los hombres no estuvieron a la altura de la revolución cuando había acontecido, ¿verdad? Cuando hablaba Cosío Villegas de la crisis. Yo creo que ahora los hombres no han estado a la altura de nuestra transición democrática. Desafortunadamente, ahí ha habido una falla seria. A mí me gusta mucho un verbo que me lo he encontrado solamente, me encontré en Carlos Castillo Peraza y Vargas Llosa, que lo utilizó, porque hablamos de derrumbar cuando algo se cae, de arrumbar cuando algo se arrincona, Sí. pero ellos utilizan el verbo enrumbar. Enrumbar. ¿Qué rumbo? De poner en rumbo. En ruta. En ruta, Sí. ese es, en poner en ruta. Y yo creo que ahí está, México requiere un remanso. México requiere, ojalá y la elección, o después de la elección, o antes de la elección, digamos, bueno, ya, vamos viendo hacia dónde vamos, porque caray, yo siento que son voces, que es una turbulencia que nos tiene a todos, yo sinceramente estoy confundido, sí. Aquí lo hemos platicado varias veces a propósito de lo que dices. Sí. Pareciera que están corriendo unas elecciones normales en un país normal, donde podía ser cualquier elección antes del 2000. Así pareciera ser, pero el país no está así. El país no está normal y decía Nacho, hay cosas que están preocupando a una parte de la clase política y otras a otra parte de la clase política. Pero la preocupación central, desafortunadamente, es Conquistar el poder. el voto. Pero el síntoma también. Hay un síntoma ¿Qué síntoma? de movimiento. Hay un síntoma donde empiezan a salir las que personas a las creíamos calles. que no lo iba a ver. Que Y la- nadie pensó que iba a Y la haber. reina de los lunes, la encuesta. Y La reina de los ¿qué es a lo que tú te refieres? Sí, O sea, sí, se va para el 1 de julio y parece que nadie está pensando en el 2 de julio. El movimiento Yo Soy 132, a la parte de la izquierda lo tiene muy tranquilo. Porque Andrés dice, nosotros no tenemos nada que ver, que se oiga la voz de los jóvenes. Pero a ustedes no. Porque dentro de lo que trae el Yo Soy 132, después de que fueron a las islas, a las sagradas islas A las islas de la UNAM, A las Islas donde Unidas, varios guatos nos contemplan, ahí uno de los puntos esenciales es el antipeñismo. se discutió, claro. Y eso a ustedes los debe Pues no nos ocupar. Se discutió y se aprobó. Y se aprobó como uno de los puntos. Se aprobó. Asumió Estar como una atentos. conducta. Mira, yo ayer casualmente tuve oportunidad de desayunar ahí en la rectoría con el rector Narro. Y él me comentaba sus impresiones sobre el asunto este, ¿no? ¿Qué algo ha de saber de eso? No voy a platicar lo que me dijo porque No no puedo, puedo para que lo no debe platicara. ser. Tú siempre has sido muy discreto. No, no debe. Algunas cosas sí. Pero lo que yo alcancé a percibir, porque después hablé con uno de estos dos jóvenes para una entrevista que si se vale el comercial la voy a transmitir hoy en la noche. A mí me quedó muy clara una cosa con estos jóvenes. Ese movimiento no tiene hoy más finalidad que el movimiento en sí, sin saber y sin preocuparse demasiado de hacia dónde van a llegar después de. Haberse asumido como antipeña los limita en el horizonte, porque vamos a suponer, el señor Peña en 4 semanas más o deja de existir o se vuelve existe presidente 6 de este país, ante lo cual Ojalá y sea lo de primero, nada ¿no? servirá la cosa esa, ¿no? Eso depende de la sagrada voluntad del pueblo, ¿verdad? Eso depende de la sagrada voluntad del pueblo. Cuando te pones a hablar como político, eres un poco más Eres un gran periodista. elocuente. Hasta parece diputado. Oye, Pablito, Tengo que salir en defensa de Cardona. De los que perdieron las leyes de las víctimas. Diputado, pero de otro congreso, si ustedes me lo piden. Entonces, es levantar un poco la portería en una cancha de fútbol, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos aquí porque no queremos que el señor Peña sea presidente, punto.
Y como decía... Pero es que Peña representa, simboliza muchas cosas. Volvemos a lo de Sicilia. Cada quien simboliza cosas execrables en este país. Y cuando hablo de execrable, no me refiero a la línea de flotación. No tiene nada que ver. O sea, es que volvemos al principio. Pero por es lo que pronto... Peña representa todo lo que un grupo dice que representa. Sí, no lo representa. Y Josefina representa lo que otro grupo dice que representa. Y entonces, por ser representantes de lo que los demás dicen, no hay una definición clara de ninguna de las corrientes políticas ante la crítica. Pero por lo pronto es así. Por lo pronto o sea, es así. Los muchachos se reunieron, o sea, si estás hablando de casi 60 universidades públicas y privadas reunidas en la UNAM, permíteme. esto es un síntoma, ¿eh? Y hay un dato muy importante. Reunidas en la UNAM, en la primera asamblea colectiva multiuniversitaria de los últimos 20 años. Lo cual quiere decir una de dos cosas. O la espontaneidad organizativa ha llegado a este mundo, o quien está organizando y aprovechando la inconformidad inicial de los jóvenes frente a una cuestión anecdótica como la visita de Peña Rivero, está haciendo la reserva, la gran reserva estudiantil en preparación del conflicto postelectoral. Parafraseando al compañero de partido de JJ, haya sido como haya sido, porque ya se verá. Por lo pronto se reúne esa cantidad de escuelas. O sea, haya sido como haya sido, hoy nadie puede decir que esos muchachos que eso no son existe. titereteados desde algún lugar. El día de hoy. No, además Ahí están. empiezas, digamos, a articular forma. La semana pasada decíamos, si no toma cierta verticalidad, cierta articulación, y empieza a formarse. Ya se llevaron tarea cada uno a sus escuelas que- para regresar el 5 de junio. Que y decir la desafortunadamente, plataforma. ahí es en donde está la diferencia entre movimiento y partido. Yo creo que colectivo, movimiento, que partido. en una semana, o en 10 días, hay un cambio significativo en la dinámica y en el ritmo que traían las campañas. ¿Sí? Las campañas estaban marchando flat. Finalmente empezaron. Sí. Y ahora, de repente, después de un mes. de repente, hay una nueva dinámica de las campañas, hay nuevas voces, surgen organizaciones, se reúnen en el castillo, hay demandas, hay planteamientos, hay Crece el grupos que interés. se expresan y provoca necesariamente que la gente voltee a ver qué está pasando con las elecciones, o sea, de qué se trata. Hay un nuevo ingrediente. Y hay más ingredientes nuevos y además también irrumpe en este proceso también la guerra de las encuestas, Sí. que sin duda va a ser un elemento que va a Que estar a partir de ese presente momento ahí. que tú dices y que señalas, también los números empiezan a moverse, porque los números estaban como muertos. Es al revés. ¿Es al revés? Los números se mueven porque captan esta percepción. A eso No, no- a eso me refiero. no este movimiento provoca el movimiento de los números. Ya te enredaste. No. O sea, ¿qué reflejan las encuestas? Olvídate que si uno está más arriba o más abajo, hay cambios en las encuestas. Sí, se mueven los números. Se mueven los números. Se mueven los números. Porque se movió la sociedad. A eso me refiero. No, los números movieron a la sociedad. No. Dije justamente lo que tú estás Los diciendo. números están percibiendo, La gente mueve los reflejan, números. digamos, Bueno, que algo ya claro. se movió. Esa es lo que traté de decir, seguramente erróneamente. Es que Ramírez Marín decía, Peña se cayó porque lo han atacado mucho. No Pero Ramírez, no, pero tiene nada que ver con eso. Pero ese es otro circo. Ese es otro circo. Yo te No tiene nada que decía, ver a con eso. partir Ahí de que entramos, se dan este tipo de movimientos, cuando se empieza a mover la sociedad, los números empiezan a reflejar. Y de hecho, digamos, hace 8 días lo tocamos. Al ver los estados, vimos que las cosas se estaban moviendo, ¿eh? Sí, claro. Porque los números no se movieron. Mira, No hay una frase. No se nos puede olvidar Que también otros elementos que están vigentes y que no tienen necesariamente que ver con el proceso electoral. Déjenme dar datos que están hoy a la luz pública. A ver, hay una reactivación de la economía nacional en función de los niveles de expectativas de crecimiento.
hay un incremento importante en la industria manufacturera y en las exportaciones. Ahí están. Hay un movimiento y una devaluación muy significativa Por la crisis europea. del dólar por la crisis europea. Una devaluación del 10% en un mes es una cantidad que tiene muchos efectos negativos en muchas áreas de la economía nacional y de la gente. 40% con de un nosotros. sexenio. Hay alguna especie Si ves de cifras de otros sexenios, por favor. omisión, de indolencia del Congreso al no concluir, al no cerrar una ley como la Ley de Protección a las Víctimas, que me parece que no es un asunto menor. No es un asunto menor porque no tiene que ver con que a alguien le den un cheque o no. No hay manera de que repongas la vida de alguien, pues no hay cantidad que alcance por el dolor y lo que significa y la pérdida. Era una cuota mínima que el Congreso tenía. Es un absurdo que pero- poner. Pero la ley como tal tiene que ver con un compromiso del Estado mexicano para desplegar todo un esfuerzo para dar una respuesta sobre los desaparecidos, que sigue, hay que ver el fondo de esto, aparte de los muertos, que eso sí ya es algo trágico, que ya no tiene, es irreversible. El otro gran paquete, que ahí está en el corazón de la ley de las víctimas, son las personas desaparecidas, que son miles y que nadie sabe dónde están. No sabemos si están muertos, si están enterrados, están en una fosa, si están desaparecidos, si se fueron de migrantes, si están esclavizados, si andan deambulando. Nadie sabe dónde están. Ese es un tema que está ahí pendiente, y lo que está haciendo esta ley que se detiene es que no se despliegue de manera obligada. No habría necesidad de hacerlo, pero ahora hay que hacerlo por obligación con la ley, es ir a rastrear uno por uno de los miles de desaparecidos que hay en este país, que va desde niños de cuna y de menores de 2, de 3, de 5, 8, hasta jóvenes, adultos, señoras. Es impresionante la cantidad de desaparecidos. Es un capítulo que hemos como dejado por ahí de lado, centrados en los muertos, en las estadísticas y en los miles de ejecutados y en los pleitos de los cárteles. Me parece que son ingredientes, perdón, Juan José, que están ahí, que están aquí alrededor, están o arriba de ellos o junto a ellos. Estamos en una campaña disputando los votos, tratando de convencer al adversario, tratando de bajar al de enfrente, tratando de desacreditar a los otros, y los compromisos formales de fondo para transformar y resolver las cosas ni siquiera se pueden traducir en leyes. Es el colmo, es inaceptable que de repente se quede una ley volando. ¿Pero qué pasó? A ver, ¿qué pasó? La ley ya estabas estaba. hablando. Mira, A ver, yo la ley- quisiera la hacer ley una ya estaba. reflexión. Tú estabas hablando hace rato. Hablamos quisiera hace rato. Pero un minuto, porque déjenme ir a un corte. Ya vieron ustedes, son testigos y lo saben desde hace mucho tiempo. El acervo del maestro Jackson, el colmillo del maestro Jackson, que ojalá pudiera tener un porcentaje de eso que ha mostrado Enrique ahorita. El otro Enrique. Estábamos viendo si el PRI tenía la capacidad de recibir el mensaje del 132, por ejemplo, del antipeñismo. Y miren a dónde nos llevó, a un lugar donde hay razones, donde hay motivos, donde hay carnita, donde hay profundidad, pero nos llevó a dar la vuelta a todos nosotros. repaso de hechos. Un JJ bien hecho. Un gota cocido. Bien hecho. Pero para que vean ustedes lo que es un colmillo ya se recocido, sumaron los tres. tendremos que regresar después del corte Las para fuerzas están equilibradas. Vamos a ubicarnos, volver con los jóvenes. para ubicarnos perfectamente qué es lo que le preocupa a cada uno de los partidos en este último mes, donde todos, y decía JJ, van por el poder el 1 de julio, pero no va a ser tan fácil este mes. Y ahorita vamos a ver por qué no va a ser tan fácil para ninguna de las partes. Vamos a un corte y regresamos después de este Jackson Tour. ¡Órale! ¡Órale!
la Universidad Obrera. Después del curso de retórica que recibimos del maestro Enrique Jackson. Eso se llama en la cosa política, ese se llama el verbo grillo mareador. No, pues De los que ya quedan muy pocos. les puse un ejemplo de lo que está pasando en el país. Estuviste muy brillante. Un balance. Estuviste muy brillante. Nos llevaste a otros terrenos, pero estuviste. Ahorita volvemos Ahorita volvemos, mira. Ahorita volvemos. Esta, Si me permiten la palabra Si me permites, no, esta cosa indefinida de lo del movimiento de estos muchachos del 132. Yo creo que el único movimiento hasta hoy visible es que su inserción en el asunto público, su aparición como una fuerza, ellos se confiesan apartidistas, pero no apolíticos. El apartidismo colectivo se convierte en una forma de partido. Es política. Es político. Entonces, bueno, pero esos cuates, ese movimiento ya movió algo. Sí. Ya movió la percepción y por consecuencia ya movió las encuestas. Independientemente de que las encuestas son como las advocaciones de los santos, ¿no? Cada quien tiene el suyo, pero es la misma cosa. Independientemente de a qué encuesta le creas o le concedas confianza, todas ya se movieron. Ah, sí. Y unas se mueven con disimulo y otras se mueven con júbilo, pero se están moviendo. Se está moviendo. Y sabemos que no van a determinar la exactitud de los hechos del día primero, pero quienes vivían colgados en el prestigio previsor de la profecía de la estadística ya no tienen hoy esa confianza. Yo no había recibido en mi vida tantas llamadas de mis conocidos dentro del PRI como ayer. Pues si eres Fue priista. una cosa verdaderamente ¿Tú también fuiste? impresionante. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Yo corregí. No, yo no dije nada. Ah. No, gente que me hablaba por teléfono, amigos míos que están ahí. Por los 4 puntos. No, me hablaban del PRI y todo, oye, ¿Cómo ves? ya ¿Qué viste piensas? esto, ¿qué Sí. te parece? Que no sé qué, que el otro. Estaban verdaderamente en la zozobra, Sí. ¿no? En la congoja. Y yo digo, bueno, pues, maestro, pues, sí, ya lo vi. Digo, me parece que es una encuesta que llega demasiado tarde. Porque finalmente lo que dice Reforma es lo mismo que dijo el presidente Calderón en Banamex, nomás se lo atribuyeron a otro. Claro, ahí el oráculo. El oráculo más o menos andaba distraído, el oráculo. Bueno, ¿me permites alguna? Lo había algún dicho María de comentario? las Heras y dijeron que estaba loquita. Los mismos cuatro. Lo había dicho, la misma Covarrubias también Ana de alguna Cristina. manera lo había dicho. Ana Cristina. Bueno, pues, Entonces, En el 68, José Ángel Cochello dijo una frase que me parece que hoy se aplica. Tal vez esta generación iracunda no sepa lo que quiere, pero sí sabe qué es lo que ¿Qué es lo que no rechaza. quiere? Ah. Y me parece que ahí es el problema de los movimientos. Los partidos políticos tienen un propósito y con todo y sus defectos y sus grandes patologías, pero está claro que hay una plataforma, hay una postulación de hombres al cargo y ofrecen hacer algo en el cargo. Yo creo que el problema de los movimientos estudiantiles fue el 68 y es ahora, es esa falta de precisión. Yo creo que tienen un problema serio para después del 1 de julio. Bueno, ¿y después qué? ¿A dónde van? Me parece que ahí está el ejercicio tremendo. Yo creo que no toda la gente vive en el mismo ahora. Ahí es en donde tenemos ese problema. Y yo creo que el movimiento estudiantil va a pasar por un momento crítico, a precisar por fin a dónde voy o qué quiero. Sí, hay planteamientos de educación, esta reunión que tuvieron en la universidad, cada universidad agarró un tema, pero me parece que tienen que fijar. Hay un libro, ensayo muy breve, que yo creo que debemos leer todos, La Ronda de las Generaciones, de Luis González y González, que es un gran historiador, y clasifica, estudia 900 mexicanos y va eslabonando las generaciones. Llega hasta la generación de la estabilidad, agarra con la generación liberal, que para mí es la más clara, la que tuvo más clara que hacer desde el poder. Y me parece que ahí es en donde tenemos que reflexionar hacia dónde o qué quiere esta generación y empalmar. Mira, yo no me preocuparía mucho por los muchachos.
los muchachos van a tener que resolver ese problema y va a tener que llegar a esos momentos puntuales de definición. Y entendamos la naturaleza de cualquier movimiento. Un movimiento no necesariamente nace con carácter de permanente, de organicidad. El problema de los muchachos, yo creo que los tendrán que ir resolviendo. El problema que le crearon los muchachos a la clase política ya está creado. Y creo que hay elementos muy importantes, pase lo que pase con el movimiento, que ya se lograron. Llevábamos años diciendo que los medios, el debate se movió al 2 y al 13. Sí. Y además al modelo de medios que tenemos subió el nivel de discusión, ¿eh? ¿Ah, sí? Éramos un grupito de un balance ahorita arroja. No, pero además ya no es nada más pitch televisos. No. A ver, vamos a hablar de los medios y quiénes han estado abrevando de los pinches medios. Un balance. ¿Y quiénes se han estado sirviendo también de los pinches medios? Vamos a llegar a ese punto. La temperatura y el nivel de discusión subió. Claro. Un balance ahorita del movimiento ya arroja objetivos. Y esa es una bronca para la televisión y para los políticos después de lo. Claro, desde luego. Eso ya está. ¿Qué condensa la antipeña? La antipeña condensa una serie de conductas antisistémicas, de rechazos del sistema, que aunque en el caso de llegar a Peña no va a poder hacer después del 2 de julio, ¿eh? Que además también... El país que él se imaginó antes del movimiento y el país que va a tener después... Bueno, ya era y le hicieron saber que es de otra. Lo pusieron enfrente. Lo pusieron enfrente. Ven nada más cómo le cambió la cara. O no es verdad. Se le cayó la burbuja. O no es verdad que salen estos jóvenes a dejarnos muy en claro que se le debe al país una transición. O partes de una transición. Rosso, ve la declaración de Peña a raíz del movimiento. El PRI no puede actuar inspirado en la nostalgia de ayer. En el México que queremos no tendrán cabida la corrupción ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad. Eso lo digo. Obviamente que van a ser palabras que le van a pesar enormemente. Y los tweets de Emilio Azcárraga. Claro, por ejemplo. No, aquí tenemos que revisarle y somos críticos y hay que rever. Claro, se mueven las cosas. Y la bronca no es lo que diga Peña, porque Peña nada más puede decir eso, sino que ninguno de los partidos políticos aquí representados saben tratar con los jóvenes. No. Se les olvidó tratar con los jóvenes. Y ahora que saben los jóvenes, de alguna manera hay que tratar con ellos y hay que ver con ellos. Y a todo el mundo se le olvidó tratar con los jóvenes. De pronto surgen de todas las... La burocracia partidaria es muy cruel con los jóvenes. Sí, normalmente. Sí. En el trato interno. Carne de cañón. Y les da un sector juvenil que pues sí te puede recomponer. Pero el diálogo generacional muy larga. Diálogo generacional siempre es muy difícil. Pero no para una carrera inmediata. A ver, Nacho, ahora, no estoy de acuerdo con Cochello en una cosa. Las 68 éramos iracundos. Esta no es iracunda, ¿eh? No. Sí, no. No. Es bastante bucólica, festiva, menos trascendentalista. Afortunadamente no llega a la iracundia, no llega a la iracundia del 68, pero hay señales. Es virtud. No, hay señales. Sí, bueno, pero de te odio y velo de eso lo puntualizó el viernes pasado Rafael Cardona, lo subrayó perfectamente. Aguas, porque además tú andabas apretando yo no sé qué andabas tú apretando. Yo lo que quise decir, y yo insisto, en primer lugar yo no creo en las conspiraciones. Yo creo que el movimiento tiene una generación espontánea frente a una respuesta equivocada de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana. Eso es lo que lo dispara. Y dos, esa es la causa. Una. Y dos, también estoy convencido que hay un rechazo a un tipo de campaña que avasalla, que aplasta, que no convence. Y que está, mi artículo ya, y que está sobregirada en cuanto a los recursos. Hay una protesta ahí. Como la charola que pasó ahora los empresarios para Andrés Manuel. Ahí está. La gran asignatura del dinero en campaña. Mira, hay un discurso que nos hemos olvidado. Porque tenemos 3 minutos. Déjamelos a mí. No, tenemos 3 minutos. 3 minutos. A propósito de esas cuestiones, la clase política
los empresarios, la clase de poder, se encuentran ante una gran bronca, ante este movimiento que se genera desde la juventud. Ahora, pero hay un tema que no podemos dejar pasar. Esto del charolazo, de las gentes de Andrés Manuel. Nada más te quería preguntar una cosa, donde estuvo el cineasta Mandoki, y donde estuvo este señor Bonini, y el secretario de Energía. A mí me parece que Mancera reacciona muy bien al asunto. Espérate, yo no le he dado a nadie permiso de usar mi nombre, yo denuncio a quien resulte responsable. ¿A ti te parece que no debiera hacer una cosa similar Andrés? No sé si denunciar, pero ya dijo lo que tenía que decir, que se investiguen como están investigando los Otra excesos vez, del gasto. el verbo pero no sería deslindar, sano. yo me deslindo, no sería tú te sano. deslindas, ¿A quién denunciaría? A quien resulte responsable de usar su nombre cuando no ha autorizado dar su nombre. Es que Bros, ahorita, por ejemplo, el verbo deslindar, ya viste cómo con Yarrington yo me deslindo, y surge Moreira y yo me deslindo. Ustedes también se han deslindado de varios. Pero a ver, Contesta. Yo creo que simple y sencillamente dando a conocer tus cuentas y que te investiguen es importante. Necesitaría revisar si hay elementos para denunciar o no, como si los tenía muy claros Mancera. Ahora, yo quiero ir al fondo de esta bronca. Sí. Mientras la ley te permita andar recaudando dinero privado, vamos a estar... Sí, pero hay un límite. No, Hay ya un sé que hay límite. un límite. Pues sí. Pero no, es muy sencillo. El límite es hasta 34 millones en total y 1.7 millones por persona. Ahora, esto es muy poquito, no significa nada. por persona. ¿Sabes qué significa? Significa que puedes eludir la fiscalización, es todo lo que significa. Exacto. Es la puerta de entrada, digamos, para que no de se revise todo el dinero de que todo se el pueda. dinero sucio que entra en todos lados. Pues esto se tiene que ser eliminado totalmente. eso es lo que se puede, lo que deducir de la reunión. Sí. Es algo clandestino. Tú ya, órale, ahí oculto y ahí opaco. revisas que era legal, que no era legal, y lo ilegal va a una Acuerdos sanción. en oscurito, Pero mientras que es lo la que ley desafortunadamente tenga no este cuenta, dinero, Mina. Denle dinero y los que el PRI y el los PAN junto nunca con han ellos, querido ¿no? quitar, Sí. van a darse este tipo de situaciones en los tres partidos. En el fondo tienes razón. Yo nada más te pregunto una cuestión de logística. Si debía o no porque me debía. parece que Mancera lo resuelve. Lo resuelve quitándose. Yo creo que en bote pronto digan, primero que investigue el IFE como ya lo está haciendo. Y si hay elementos, yo necesitaría revisar el caso. Si hay elementos, Si para hay elementos. para denunciar a alguien, como dijo Mancera, están usando mi Déjame nombre. hacer un comentario, bro. Si quien resultara responsable lo podrías hacer. de usar mi nombre cuando yo no le he dado Incluso, permiso a nadie. incluso en la grabación hay una cosa que te permitiría Broso. denunciar, Claro. que dice, el candidato se va a enterar quién dio. Y los voy a juntar. Sí. Y los voy a juntar con Y podríamos reunirlos, Con eso, dices, podríamos reunirlos Eso. con el candidato y con pues, Mancera, que ya la tiene en la bolsa. El hecho de se va a enterar quién dio, ahí dices, bueno, pues entonces no se ha enterado. Sí, Estaba mira, en el desafortunadamente, desafortunadamente dinero que se mete en campañas políticas no va a fondo perdido. Pero digo, yo estoy Ese es- preguntándote ese en el es- supuesto creo de que- lo que, como actuó Mancera. Si hubo un par de personas, o 3 o 4 personas, que quisieron quedar bien, o quisieron que la cosa avanzara, o quisieron hacer, ve tú a saber, y tú no sabes. Dices, a lo mejor los quieres mucho, y a lo mejor han sido No, muy además, leales. dijo, yo no autorizaron a nadie que actúe en mi nombre, podrías denunciar. Podrías denunciar. ¿No? No podía decir otra cosa. Pero a ver, yo creo que ahí hay, acaban de decir... Es que, a ver, estamos aquí haciéndole al tío Lolo con esa cosa tú. de la- Le estamos haciendo el tío Porque Lolo. porque mira, tu tío Lolo que Está claro que fueron a ¿En pedir dónde- dinero. en- para- es el sobrino del tío ¿En Lolo. dónde está el delito electoral de pedir dinero? No, pues ahí que lo permite. no hay. Hasta en Esa es tanto- la estupidez. Hasta que te tanto lo no den. lo den, pues aquí Hasta no que se ha te lo cometido den. ningún delito, señor. No, Sí, hasta que te den. está No, sobregirando. pero una persona te lo te puede dieron. dar 1.7 millones No de te lo dieron. pesos. Pero ya salió la señora que trabaja en Comex, por ejemplo, a decir que ella no fue representando a Comex, para empezar, y que ella no dio dinero. Sí, Pues entonces... como el día de la charola de los
25 millones de dólares. Es como... ¿Cuánto pidió Salinas? Es como... 25 millones de baros. Y luego salieron y la filtraron. Finalmente, Pero si el dinero de Bejarano, que fue pero ese sí fue confesadamente Salinas. Ese sí para fue una Salinas campaña en política, persona, no lo pudieron tocar. Y él dijo, esto era para la campaña de Leticia Robles, y vimos el dinero. Bueno, ni así. Y cada quien pagó su No, golpe. y recuerda las 14 con, cajas. Con el gobierno federal sacando ahumada. Y las 14 cajas Y cuando... los otros Cuando confiesa Arturo Núñez de que se frene Antonio Lozano porque la información es cierta. Déjame decir, de las 14 cajas, ver, estamos hablando muy del rápido. sexenio A ver. de Cedillo, los 42 millones de dólares. Queda claro que es la ley y todo es propicia para que haya... El que hace la ley hace la trampa, seguimos allá agarrados. Ustedes lo hicieron ese esa tipo de ley. trampas. No, es el Congreso de ahora, la legislatura que se va. No, la de la lana la de privada. la lana privada. Esto de la lana, La de la lana Esto privada. de la lana, queda claro lo de la charola que pasaron para el señor López, queda claro que se pueden hacer trampas y juntar dinero. Eso es lo que hay que llamar la atención. Hay luego que se hagan, que se defiense del IFE. Ese asunto. Y ahí está. Hay que aclararlo. Pero por pronto llama la atención esta facilidad con la que se puede juntar dinero de manera clandestina y violando la ley. Pero déjame hacer un comentario Desde los 90. y regreso al tema que me dije. Ya estaban ustedes en los 90. De los jóvenes, a ver. ¿Por qué los partidos no hablan con los jóvenes? ¿O por qué hay dificultad? Porque no los entienden. No. Ese es el problema. No. Bueno, los es entienden. cuando hablamos de las brechas generacionales. No han pelado en años Como no los entienden. No, sí, sí, sí se ha pelado. Los han usado. Sí, no, ahí tampoco. No tienen en la capacidad. Hay de todo. ni Castillo la Peraza formación hizo de entender, de comprender su situación, sus expectativas, de tener canales de comunicación y de conexión, de hablar lenguajes comunes, de temas comunes, de poder hacer incluso tareas comunes. Pero sí los entiende, Enrique. Mira qué bien entiende el partido al niño verde. No, pero, Y ese es más joven que los... Y ese es niño. Es niño. Y ese es No, niño. Mira cómo lo entiende. Esa es ironía. de Niño. Rafael. No, porque les dijo ninis. No, pero Y que se pusieran a trabajar para hacer algo por el país. Cada quien asuma su responsabilidad de las cosas que dice inoportunas o Yo creo que, incorrectas. mira. Yo creo que el tema de fondo es que los jóvenes hoy están presentes, hoy se están haciendo escuchar, están generando una dinámica que no estaba presente en las Ya son un campañas. factor que antes no existía. Es Factor una mayor o menor, es pero y hay una- ahí está, y hay una es imaginación, es y hay una una voz, angustia. una voz que plantea cosas frescas que es difícil de rebatir. Puedes decidir que se quedaron cortos, que les Lo falta- que quieras. lo que sea. Están presentes, ¿eh? Y Están hay presentes. que hablar con ellos, y hay que entenderlos sobre todo, y atenderlos. Y hay que escuchar. Mira, el rector de la Universidad de España, ¿cómo se llama la universidad? Yo tengo mucha La- luz. Que la Complutense. recibió, la Complutense que recibió a los alumnos y dijo, La están Complutense. ustedes aquí, que es la fábrica más grande en España de desempleados. Aquí van hay un problema, hay una cuestión, ahí viene la A indignación. mí se me acercan muchos alumnos de diferentes preferencias políticas que quieren entrarle a los partidos. Sí, y, es entrar a una burocracia Sí. espantosa. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Que este tipo de movimientos tira las puertas de esa burocracia y se las abre, como pasó después del 68 en diferentes Pero lo que lados. dice Nacho tiene mucha razón. Es decir, a este tipo de impulsos los obliga a abrir puertas, a renovar gente, bien, y hay- a captar y hay vuelvo a la gente. ronda de las generaciones. Bien, por Nacho, porque es cierto que hay miles de jóvenes que quieren participar en la Y vida tiene que partidista entrar y y política. les puede decir, pues aguántale, maestro, y te vas a la cola. Y que están, Estamos y que no que quieren. están Y ponte a hartos, cuidar y están casillas, hartos de un y- discurso político Están- que muchas veces Entonces, ya este no tipo de comunica. movimientos O sea, es esas un puertas movimiento están muy cultural. cerradas. Estamos de principalmente. acuerdo en que los jóvenes tendrán que resolver y tendrán que decir muchas cosas en Sí. su momento. Y lo que Pero dice Enrique. lo que sí es verdad
es que cambió, los jóvenes cambiaron la atmósfera Hay un nuevo ambiente de las campañas de aquí al 1 de julio. Hay un nuevo ambiente. Después del Por 1 de julio. Eso históricamente cíclico en México y en el mundo. Así es. Ahora Sí, vamos a así ver si de ser un factor Tirada de las generaciones. A se mí puede me parece que convertir es en sano, ¿eh? actores Todos políticos. sentidos. Por supuesto. De De factores factores a actores pueden políticos. ser factores o actores políticos. Ahora sí dijiste eso, sensato. Es para la salud de la Gracias. democracia y de la convivencia La nacional. diferencia entre ser elemento y condimento. Y es sana su presencia, es Y- bienvenida. es muy sano. es Y muy- hay que qué bueno. asomarse a las rondas de las generaciones, porque la generación del Ateneo, Porque también la no generación de somos los siete sabios, la generación vasconcelista, la generación ya del desarrollo estabilizador, la generación del 68. Cada generación Es ha pegado el grito. a ver, es Y que sí, muchas veces, así fuimos. desafortunadamente, ha sido infructuoso. Hay que repasar. Bienvenida a la transfusión. O sea, Gracias, andábamos Muchas en las gracias. calles diciendo Yankees go home, hombre. Pues, Ah, sí, y así Ho- tocó. Ho- Ho Chi Minh, Sí. claro. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes, loco? ¿Qué ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Jóvenes! Socialista, ¿te acuerdas? Ay, que no, bien que no te acuerdas. Yo gritaba, no queremos elecciones, queremos revolución. Revolución. Mira. Eran troscos. Y aquella, seamos realistas, pidamos lo imposible. Pero también confiesen que todos en esa época gritaban pelos, ¿o no? Pero en las noches. Pero claro, desde luego en las mañanas no se vale. Gracias. En la Ale madrugada, Batizán. en la madrugada. Son las 8 de la mañana con 8. ¡Órale!